todos en este domingo, Día del Señor. Nuevamente salimos desde aquí, desde el Ministerio Roca Eterna, para todos los hermanos, amigos y amigas que están ahí del otro lado, que en esta mañana están compartiendo la reunión de una manera muy particular. A través de las redes sociales tratamos de llegar a ustedes y de compartir la palabra de Dios, y que Dios en esta mañana nos ayude a comprender un poco más de la grandeza y de su majestad. Quiero recordarles a todos los hermanos, gracias por todos aquellos que estuvieron trayendo mercadería. Recuerde que la iglesia únicamente está abierta el día sábado. El día sábado de 10 de la mañana a las 12:30 del mediodía estaremos aquí, como todos los sábados, esperando que usted, si quiere acercarse, si quiere compartir un alimento y traerlo, lo puede traer. Los hermanos estuvieron repartiendo la mercadería, no quedó absolutamente nada, se repartió todo, se llegó a todas las personas que creíamos que nos habían mandado mensaje, que lo necesitaban. Así que gracias por la colaboración de todos los hermanos que hicieron posible esto. Vamos a continuar en este día domingo nuestro estudio expositivo sistemático de la palabra de Dios, y este es el estudio número 84 del libro de los Hechos. Ya estamos llegando casi al final y es como una sensación extraña, porque uno realmente al estudiar la palabra de Dios uno entiende lo importante que es esto para nosotros y lo maravilloso que es, pero también estoy ansioso por entrar en el nuevo libro que vamos a estudiar de las Escrituras, que es la primera y segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Y sabemos que es una carta sumamente pastoral, una carta con una edificación extraordinaria que sé que les va a encantar y van a poder disfrutar de esa palabra de Dios extraordinaria. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra, a tener un corazón dispuesto, ¿sí? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, de poder, Señor, llegar a todos nuestros hermanos que están ahí del otro lado. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, Dios, que nos ayudes a comprender más y más tu palabra, que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón transformado para ser sensible, Señor, a lo que tú nos quieres hablar en este día. Señor, ayuda a cada hermano que está ahí del otro lado a que pueda en esta mañana, Señor, estar concentrado, pendiente de lo que tú nos hablarás en este día. Señor, ayuda aquí a tu servidor para que, Señor, no haga nada indebido, Señor, que pueda estorbar, Señor, confundir, torcer tu palabra, sino que pueda ser lo más preciso, Señor, guiado por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y yo titulé este mensaje: la dureza del corazón humano. La dureza del corazón humano. Y si podemos recordar, ya hemos terminado el capítulo 25 y hoy, si Dios nos permite, caminaremos por todo el capítulo 26 tomado de la mano del Señor para que Él nos ayude a comprender lo que Él nos dejó revelado en su palabra. Recordamos que Festo fue destituido del cargo. Félix fue destituido del cargo, toma el cargo Festo. Y cuando Festo llega, se encuentra con un preso que hace 2 años que está ahí detenido, que lo dejó el anterior gobernador Félix. Y este no sabe qué hacer, va a Jerusalén, los
judíos le exponen el caso de Pablo, queriendo llevarlo a muerte. Pero como no era la costumbre de los romanos hacer eso, entonces Festo indagó a Pablo y vio que no era culpable de ninguno de estos cargos que se acusaban contra él. Entonces, pero igual queriendo congraciarse con los judíos, porque la intención de ellos era no ponerse a los judíos en contra, agradar a los judíos. Entonces dejó a Pablo detenido. En este caso llegó el rey Agripa II con su hermana Berenice, que eso lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes eran estos personajes que estaban ahí queriendo juzgar a Pablo? Entonces Agripa le pidió a Pablo que también le pidió al rey Festo, al gobernador Festo, que también quería escuchar a Pablo. Entonces en ese momento es cuando llaman a Pablo para que Pablo pueda presentar su defensa. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Capítulo 26, bajamos un poquito el retorno. Capítulo 26 del libro de los Hechos. El título, recuerden, la dureza de un corazón humano. La dureza del corazón humano. Y dice la palabra de Dios así. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. De esta manera, Pablo comienza su defensa. Y en ese momento, cuando Pablo es llamado a defenderse en el tribunal, ve que está el gobernador Festo, pero también está el rey Agripa. Y esto no era poca cosa, porque tenemos que recordar lo que Dios le había dicho a Pablo, que cuando se le apareció camino a Damasco, el propósito era que él iba a llevar el evangelio no solamente a judíos y a gentiles, sino también a gobernadores y reyes. Y en este caso Pablo se encontraba frente al rey Agripa, que ya vimos que su bisabuelo fue el que mandó a matar a todos los niños en el tiempo de Jesús. Su abuelo fue el que mató a Juan el Bautista. Su padre fue el que mató a Jacobo. Y este es el que está ahí en el juicio. Entonces no era poca cosa donde Pablo iba a exponer su defensa frente a este rey. Entonces Pablo se encontraba, dice la palabra, dice versículo 2: y me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Ahora, ¿por qué? Versículo 3: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo le dice: mira, tenme paciencia, porque quiero exponerte con claridad el asunto como realmente es. Pablo se sentía dichoso de estar frente a esta situación, porque se cumplía la profecía de que iba a estar delante de reyes, y también porque Pablo iba a exponer delante de este hombre que conocía las profecías, conocía las cuestiones del Dios que él iba a hablar. Entonces
Pablo entendía que este hombre tal vez tenía más chances de entender el mensaje de Cristo si verdaderamente abriera su corazón a Dios. Así que era un buen momento para que Pablo pudiera dar su testimonio. Y yo pensé en separar e ir caminando con la palabra de Dios para poder ver al Dios que está detrás de todos estos sucesos y conocer más el carácter y la soberanía del Dios nuestro. Ahí leímos del versículo 1 al versículo 3, y ahora vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. También quizás en su Biblia, Reina Valera, usted la tiene dividida. La vida anterior de Pablo, dice el título aquí. Y dice así: entonces Pablo le pidió al rey que tuviera paciencia porque iba a exponer con precisión todo el asunto. Pero mire bien esto. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación y en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Nuestras 12 tribus, le dice el rey. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora, Pablo empieza a exponer su testimonio. Y es importante el testimonio, no por lo que es Pablo, sino en el testimonio. Y este es el gran problema del testimonio, que muchas veces el testimonio lo que hace es exaltar a la persona y no exaltar al Dios que hizo la transformación en la persona. Y Pablo, cuando él presenta su testimonio, ese testimonio que Pablo presenta no es para enaltecerse él, o no es para que los vean a él, sino para que la gente pueda ver el poder de Dios que está obrando en la vida de una persona y llevándolo a tal transformación. Ese es el sentido del testimonio. Mostrarle a la gente el poder de Dios, cómo Dios obró de una manera transformadora. Pablo dice: desde mi juventud, ¿se acuerdan que él era de Tarso y él se crió en Jerusalén? Y estando en Jerusalén, él fue formado en una de las mayores escuelas más estrictas de la secta de los fariseos a los pies de Gamaliel. Y él ahí, en ese lugar, fue instruido en todo el conocimiento de la ley. Y Pablo dice: toda esta gente puede dar testimonio de mí, de lo que verdaderamente yo era, de la manera en que yo vivía y creía en la religión de los fariseos. La religión de los fariseos comienza al final del Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento, en ese lapso de esos 400 años. Y la intención del fariseísmo era levantar una religión más profunda del judaísmo para llevar a la gente a una comunión más profunda con Dios. Algo que no se logró. Algo que con el tiempo
se fue torciendo y se convirtieron en religiosos secos. Como decía Jesús, son sepulcros emblanquecidos por fuera, era toda apariencia, pero por dentro estaban muertos. Y Pablo dice: yo pertenecía a esta estricta secta religiosa. Pero mira lo que dice en el versículo 6. Dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy juzgado. Pablo dice: el juicio que me están llevando adelante tiene que ver en que yo estoy creyendo en las promesas que ustedes no creen. Ese es el problema. Y yo pensaba en este mensaje y meditaba en él. Y aquí el gran problema es la fe. O crees o no crees. O creo o no creo. O confío o no confío. Porque la religión lo que tiene es eso. La religión lo que tiene es hacerte vivir una vida externa, aparente, agradable a los ojos de Dios, pero internamente es una vida corrupta, pagana, mundana. Y la persona quiere justificarse con la religión. Entonces Pablo le dice: ¿qué tiene de increíble esto? Porque ustedes me están juzgando porque yo creo en la promesa que ustedes no creen. Y le dice, Pablo le dice al rey Agripa en el versículo 7: oh Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. Ustedes me están juzgando porque yo creo algo que ustedes deberían creer y no lo creen. Recuerden, el título de nuestro mensaje es la dureza del corazón humano. El hombre constantemente con un corazón duro va a buscar cualquier manera para no abrir su corazón a Dios. El otro día estaba estudiando y mientras estudiaba, el pastor John MacArthur, él hablaba de Isaías 53 y cómo ese versículo de Isaías 53 habla tan claramente de Jesús, de su sacrificio, de la cruz, de la redención, de todo lo que él iba a venir a hacer, y cómo el judío ignoraría todo eso, le darían vuelta a la cara. Hoy en día el judío considera ese versículo, ese capítulo, el capítulo 53 de Isaías, lo considera la piedra en su zapato, el capítulo que ellos desearían que desaparezca. No lo reconocen, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque su corazón corrupto y deseoso del pecado y deseoso del mundo quiere torcer la verdad del evangelio. Estos judíos querían ver muerto a Pablo, no por lo que Pablo predicaba, sino porque Pablo predicaba la verdad. La mentira siempre se va a oponer a la verdad. Y en esta lucha en la que estamos luchando entre la verdad y la mentira, todo el tiempo. Por eso que es importante estar aferrado a la palabra de Dios, que es el testimonio vivo que tenemos de nuestro Señor y Salvador. Como dice la palabra de Dios en Juan 17:17: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra
es verdad. La verdad es la que nos cambia. La verdad es la que nos lleva a una mayor exaltación de Dios. La verdad es la que nos puede transformar la vida. Cuando nosotros abrazamos este libro de la verdad, este manual que Dios dejó para el hombre, que constantemente el diablo ataca tanto, que la verdad. Se levantarán en los últimos tiempos personas que seguirán las fábulas y que dejarán la verdad. ¿Por qué no quiero seguir la verdad? Porque el corazón corrupto y duro del hombre siempre quiere seguir la mentira, el pecado, la idolatría y no la verdad de Dios. Todo el tiempo hay una lucha contra la verdad de Dios. Decía el pastor John Piper, mientras el otro día estaba leyendo justamente un libro de él, que muchos me preguntan a veces cuando ven las reseñas, me dicen: pastor, Gracia Venidera se llama, de John Piper. Y él decía esto, él decía que nosotros vamos por una ruta, y en esa ruta donde nosotros vamos, muchas veces el diablo lo que hace es querer atacar tu fe, querer atacar tu manera de creer, querer atacar la verdad que está en tu corazón. Y es como tirarle barro al parabrisas de un auto. Instantáneamente usted, o constantemente usted, será atacado con ese barro en el parabrisas, para que te desvíes del camino, para que te detengas, para que no continúes. Y en ese momento estarás como en oscuridad, como en confusión, como en no sé hacia dónde ir. Pero decía el pastor Piper, Dios nos dio dos armas o dos instrumentos extraordinarios. Y decía: limpia parabrisas, que es la palabra de Dios. Pero no solamente el limpia parabrisas, sino el agua que va con ese limpia parabrisas para limpiar ese limpia parabrisas, que es el Espíritu Santo. Y cuando el limpia parabrisas y el agua empiezan a limpiar el parabrisas, es ahí donde sus dudas son despejadas, es ahí donde todo se empieza a correr, todo lo negativo, todo lo confuso, y usted empieza a ver el camino correcto, que es Jesús, y sigue hacia adelante. Como dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. La vida es una batalla por la fe. ¿Qué es la fe? ¿Crees o no crees? ¿Confías o no confías? ¿Crees en lo que está escrito aquí? ¿Lo vives? ¿Lo predicas? ¿Lo valoras? ¿Lo cuidas? ¿lo defiendes o no? Y es lo que Pablo le estaba diciendo al rey Agripa. Rey Agripa, yo por muchos años se me enseñó este libro, pero nunca lo viví. Lo estudié como religión, como celoso fariseo, pero nunca lo viví. Ahora que gracias a Cristo Jesús lo estoy viviendo, puedo entender que esta palabra es viva y eficaz, y que esta palabra sirve para transformar vidas. Y es esta palabra la que yo estoy leyendo, y estoy entendiendo que las promesas del pasado que hicieron los profetas fue la promesa de que iba a venir Jesús, el cual vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día, al cual se me apareció. A ese Jesús es el cual yo estoy predicando, y ese Jesús es el que los judíos están atacando porque no quieren creer en él. Entonces es importante entender esto. Y mira, y dice en el versículo 9:
yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que lo correcto era ir en contra de Jesús. Por eso dice la palabra: lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. El incrédulo tiene tal velo. Por eso dice la palabra que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, y que para el hombre natural no las puede percibir. Por eso es Dios el que hace la obra en tu vida cuando Él te está buscando, y es Él el que te da la fe, y es Él el que permite que tú te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos. Es Dios obrando en nuestra vida. Y Pablo lo que le está diciendo no es algo que yo lo busqué, es Él que me buscó a mí, que también ahora los está buscando a ustedes, porque ustedes están escuchando el evangelio, porque Él quiere que ustedes lo escuchen. Orquestó todo esto, permitió que ustedes estén aquí, permitió que yo esté aquí para que ustedes escuchen esta verdad. Wow. Y dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, yo di mi voto. Esto es con Esteban y otros. Y muchas veces, castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extremas. ¡Wow! Mira la mente de Pablo. Mira el corazón de un hombre no transformado, de un hombre completamente duro. Él servía a la religión, pero él no servía a Jesús. Él creía que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba sirviendo al enemigo. Qué increíble, ¿no? Este hombre que ya nos mostró todo su pasado, todo lo que él vivió, todo lo que él creía, todo lo que él era. Pero mira ahora la conversión de Pablo. Capítulo 12 hasta el versículo 18. Y dice: ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Y cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia con los santificados. Jesús le mostró el camino de salvación. Jesús le dice en esta conversión a Pablo: para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecado y herencia con los santificados. Ahora mira esto:
Es importante ver esta conversión que ya la hemos visto en otras oportunidades, pero en esta oportunidad Pablo amplía más el espectro de su conversión y podemos ver cosas que antes no veíamos. Y una de las cosas es que dice Pablo que cuando este sol resplandeciente, más fuerte que el sol, cayó sobre ellos y todos fueron tumbados, y en ese momento en lengua hebrea le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí aparece una frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa dura cosa te es dar coces contra el aguijón? ¿Qué es eso? Esta palabra proviene de las herramientas que se usan en las carretas o en todo tipo de manejo de animal. El animal, mayormente en la carreta, se le ponían estas puntas, y cuando el animal no obedecía lo que su amo le ordenaba hacer y el animal se retobaba, el animal tiraba patadas hacia atrás y se pinchaba con estas puntas, estas coces que hacían que el animal entendiera que no era él el que estaba en control, sino su amo. Entonces, de esta manera Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, basta de resistirte contra Dios. Pablo, deja de seguir viviendo tu vida para donde tú quieres. Se cree que Dios empezó a trabajar en la vida de Pablo desde el momento en que Esteban fue apedreado. Y en ese momento Esteban vio los cielos abiertos y murió, y su espíritu expiró al cielo. En ese momento, de alguna manera, Dios ya venía trabajando con Pablo y Dios venía buscándolo a Pablo. Y en ese momento Dios le dice a Pablo: Pablo, basta. Basta, Pablo. Porque dura coces es hacer tu voluntad y no la mía. Pablo, ya basta de querer seguir tu camino. Entonces yo pensaba y meditaba en esta palabra: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es imposible ir en contra de Dios. Es imposible, lo vimos en Jonás. Entonces yo pensaba y meditaba un momento en esto, que aquí me quiero detener, porque podemos ver que muchas veces Dios permite cosas en tu vida para que tú te rindas a la voluntad de Dios, para que dejes de hacer lo que estás haciendo, porque Dios ha designado llamarte para su gloria, para su reino, para que vivas para Él. Dios no va a hacer tu voluntad. Dios te llamó para vivir para su gloria. Y es lo que Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces en ese momento Dios le dice a Pablo, versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios le dice a Pablo: Pablo, yo tengo un propósito, y ese propósito es que yo me aparecí a ti y te llamé para hacerte ministro y testigo. Ministro y testigo. El ministro es el que proclama la verdad del evangelio, de la palabra de Dios escrita. Nosotros somos ministros.
Y el testigo es aquel como el profeta en el Antiguo Testamento. Es aquel que iba a recibir un testimonio de Dios para decirnos a nosotros las verdades que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Dios usaría a Pablo para revelarle las cosas que él después escribiría en las epístolas y cartas que quedarían como testimonio para nosotros. Fíjate en el versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios le dice: yo te llamo, y yo al que llamo sustento, lo protejo. Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, nadie podrá hacerte frente si yo no lo permito, y nadie podrá atentar contra tu vida hasta que la obra que yo establecí en el cielo se lleve a cabo aquí en la tierra. El mundo pasará, pero mi palabra no pasará ni volverá vacía. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos cuida, que Dios es el que está con nosotros. Ahora, mira lo que dice el versículo 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Dios le dice: yo te libro de los judíos, de los gentiles, para que tú proclames el evangelio, la palabra que abrirá los ojos de muchos. Hermano, nosotros somos responsables de predicar la verdad del evangelio. No yo como pastor, sino usted como creyente. Todos somos responsables de predicar la palabra de Dios, porque por medio de ella Dios, la palabra tiene poder para transformar vidas. La palabra tiene poder para abrir ojos. La palabra tiene poder para sacar a alguien de las potestades de Satanás y traerlo a la verdad de Jesús. Y nosotros debemos predicar esa palabra incansablemente. Ahora mira esto, versículo 19. Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, como Dios le había dicho anteriormente que Él lo estaba cuidando, persevero hasta el día de hoy, dando hoy testimonio a pequeños y a grandes. ¿Qué significa esto, pequeños y grandes? Pequeños, gente sin autoridad; grandes, reyes, personas con mucha autoridad. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Lo que le estaba diciendo Pablo a el rey Agripa y a Festo y a todos los que estaban ahí: yo no puedo, ustedes me están acusando a mí de rebelde, pero yo no soy rebelde, yo soy obediente. Yo soy obediente porque estoy obedeciendo el llamado y la visión celestial que Dios me dio de proclamar el evangelio de salvación para el mundo.
Este evangelio que es el arrepentimiento. Y Pablo de cierta manera le está mostrando a ellos cuál es el camino hacia la salvación. El camino hacia la salvación, el camino de salvación es Jesús por medio de la fe, por medio de ese arrepentimiento que Dios produce en nosotros. Que se vuelvan de sus malos caminos. La palabra arrepentimiento no es confesión. La palabra arrepentimiento es metanoia. Y la palabra metanoia en el original significa volverse en U. No sé si alguna vez usted le pasó que iba hacia algún lugar y se olvidó algo y de repente dobló y volvió para el otro lado. Metanoia significa volverse, cambiar la dirección, volverse de sus malos caminos. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es el producto de un corazón tocado por la verdad del evangelio. Un arrepentimiento es el resultado de un corazón que fue llamado por Dios para vivir una vida nueva, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Él te va a capacitar, Él te va a ayudar a tener esa nueva vida, porque el que te llama es el que va a hacer la obra en tu vida. Pablo llama a la gente al arrepentimiento. Pablo predica la verdad. Pero esta verdad es la verdad que muchos rehúsan escuchar. Esta verdad es la verdad que a muchos ofende. Por eso los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no querían enfrentarse a la predicación de la verdad. Mucha gente ataca a aquellos predicadores que predican la verdad, porque la verdad no es compatible con un corazón engañoso, con un corazón pecaminoso, con un corazón lleno de mentira, y esa verdad les molesta. Quieren taparla, quieren callarla, quieren irse, no quieren escuchar más la verdad, porque la verdad me confronta. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, y vamos a finalizar hasta el 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo estaba hablando, se estaba defendiendo. Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te volvieron loco. Versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y palabras de cordura. Pablo, mientras está contando todo, mientras Pablo está presentando el evangelio, Festo, alterado, confundido, se levanta y dice: ya basta, Pablo, tú estás loco. ¿Y sabe qué, mi hermano? La verdad es que cuando nosotros, muchas veces lo hemos dicho, el mismo fuego que algunos, el mismo fuego que derrite la cera es el mismo fuego que endurece el acero. La misma palabra que a unos pueden llevar a transformación es la misma palabra que puede llevar a otros a negación. Y es más fácil para el corazón corrupto, para el corazón pecaminoso, para el corazón que no quiere un cambio en su vida, es más fácil creer que Pablo está loco a creer que Pablo tiene la razón. Porque de esa manera yo justifico mi pecado.
De esa manera yo me permito a seguir pecando, porque este está loco y yo estoy cuerdo y yo tengo la razón. Y mientras pensaba en esto, pensaban los evolucionistas. Piense por un momento en eso. Esta generación que desde el siglo XVIII, a través de Darwin, su libro Las especies, dijo que la evolución, que nosotros provenimos de una evolución, que la Tierra y la humanidad tienen millones y millones de años y que de la nada se produjo una chispa y esa chispa produjo una célula y esa célula se fue multiplicando y se fue adaptando y fue siendo inteligente, y de esa célula, de la nada misma, imagínese, es como usted agarrar un balde de pintura y tirarlo contra la pared y de repente que se convierta en un Picasso, en una obra maestra. Dígame, ¿cuántos baldes de pintura usted tendría que tirar para que se convierta en un Picasso? Puede tirar millones y millones y millones de años y nunca se convertirá en un Picasso, porque la nada produce nada. Pero los evolucionistas prefieren creer que es más difícil creer en que todo eso es real a creer en un Dios creador, porque eso le da a ellos sustentabilidad para seguir pecando. El otro día, mientras investigaba sobre los dinosaurios y en las capas donde aparecen los dinosaurios muertos, que usted sabe que las pruebas de carbono 14 y todas las pruebas no pueden ser mayores a 3.000 años. Después de 3.000 años eso ya no es confiable. Y usted sabe que nosotros podemos sacar material y descubrir la edad de algo a través de los tejidos vivos. Los tejidos vivos son el 99,9% de la carne y los músculos. En los huesos hay el 0,1%. Así que imagínense que cuando estudian los huesos de algo es el 0,1%. La probabilidad de que eso sea cierto es muy baja. Hace poco descubrieron el fémur de un tiranosaurio rex y en el medio del fémur había sangre. Usted sabe, mi hermano, que a los pocos miles de años no queda absolutamente ni una célula viva como este dinosaurio tenía sangre y tejido. Es imposible. Y descubrieron también en muchas excavaciones donde descubrieron dinosaurios a la par de los dinosaurios, porque antes se creía que solamente existían los dinosaurios nada más. A la par de los dinosaurios encontraron chanchos, encontraron caballos, encontraron elefantes. Pero eso no lo muestran, porque no es sustentable para mi vida de pecado. Prefiero creer en una evolución, en que no hay un Dios, para seguir viviendo mi vida de engaño y de mentira. Es lo que Festo hizo. Tú estás loco, Pablo. Las muchas letras te volvieron loco. Y Pablo le dice, no, yo no estoy loco. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18 que la cruz es locura para los que se pierden. Para los que se pierden, la cruz es algo inentendible, es algo que no se entiende. Ahora mira esto, versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas. Festo le dice, tú me estás diciendo que estoy loco, pero el rey sabe estas cosas que yo estoy hablando. Delante quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Mira lo que le dice versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ni siquiera le deja contestar, se apura Pablo.
porque ya sabía la respuesta. Yo sé que tú crees en los profetas. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe lo que significa eso? Por poco tiempo. En tan poco tiempo casi me hago cristiano. Entonces Pablo le dice, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre haber ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? ¿Pero por qué no lo dejaron libre? Si el César no sabía, si el informe no le había llegado. Porque ellos preferían congraciarse con la gente que creer en Dios. Creer en Dios es para valientes. Creer en Dios es un reto. Dios te llama para que le creas a Él. Dios te llama para vivir una vida para Él. Pero como decía el título, este mundo tiene un corazón duro hacia Dios. Un corazón que prefiere no creer en Dios, inventando cualquier tipo de argumento, inventando no hay suficiente evidencia, inventando Dios no se revela, Dios no me mostró. ¿Por qué? Porque prefiero no creer, porque dice la palabra: amaron más las tinieblas que la luz, para que su pecado no sea revelado. Festo, Agripa prefirieron vivir en su pecado. Estuvieron cerca de ser salvos. Tuvieron la oportunidad del evangelio, de la verdad, de la palabra. No pongas excusas. No hay excusa. Dios quiere que camines al arrepentimiento. Oremos. Señor, gracias. Gracias por todos los hermanos que están ahí del otro lado, que en este día nos están escuchando, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra nos apuntale en tu verdad, que podamos caminar en obediencia a ella, creerla y recibirla con toda sinceridad, no como hizo Festo, no como hizo Agripa, sino que esquivaron ellos la verdad de tu evangelio. Señor, te pedimos tener un corazón rendido, un corazón obediente, y que podamos predicar tu palabra con verdad, con fervor y con entusiasmo. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a caminar en ella y no la nuestra. Gracias, bendito Dios, por todos nuestros hermanos, que tú los guardas, que tú los conservas, que tú los respaldas, como pudimos ver con Pablo. Señor, tu plan se está llevando a cabo. Este tiempo es un tiempo que tú estás tratando con la iglesia, para que la iglesia se vuelva de sus malos caminos, para que la iglesia entienda que no se trata de mí, sino se trata de ti, Jesús. Tú eres el centro de todas las cosas. Si en algún momento Dios nos da la oportunidad de volver de nuevo a congregarnos, que esta vez sea diferente, que Él sea el centro de Roca Eterna,
que nadie le robe nunca más la gloria al Señor. Como iglesia, propongámonos hacer la iglesia que Jesús quiere. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones para todos.